Buenas noches tengan todos ustedes. En este día el Señor nos concede la gracia de celebrar ya el 6º día de la novena, dedicada a nuestro querido Padre Fundador, San José María de Yermo y Parras, en el cual referiremos al tema amor fraterno. Sin duda, el amor fraterno fue una de las grandes virtudes que distinguió a nuestro Padre en su vida. Este amor al prójimo, esa caridad para con los pobres, así como Él lo refiere en uno de sus pensamientos, que vuestra caridad no se limite solamente en palabras, sino también en obras. Asimismo, para nosotras sus hijas, también dentro de su doctrina, de sus escritos, nos recomienda a Él la vivencia de esta virtud para nuestro testimonio como consagradas. Para ahondar este tema, nos acompaña el día de hoy la hermana Maura Rojas, quien nos va a iluminar un poquito más. Bienvenida, hermana. Dios se lo pague. Buenas noches. Pues bien, nuevamente nos encontramos en este espacio para compartir el 6º día de la novena de nuestro Padre Fundador, y estamos pues en un lugar muy hermoso. Este centro de espiritualidad es un himno de gratitud que la congregación eleva al triunfo de la caridad fraterna que tuvo nuestro fundador y que se traduce en su santidad. Cuando nuestro Padre fue canonizado, pues en gratitud y en honor a él se erigió este centro de espiritualidad que tiene como finalidad justamente acompañar en el proceso espiritual a todos los que aquí en algún momento acuden o acudimos para hacer ejercicios espirituales, algún retiro o algún tema de reflexión. Bien, pues el tema que nos ocupa hoy es caridad fraterna. La caridad fraterna es un terreno divino, porque el ejemplo supremo de la caridad fraterna es Jesucristo, que dice, nos da su mandamiento nuevo: ámense como yo los he amado. Entonces la medida es enorme, como yo, dice Jesús, los he amado. Entonces es un terreno divino la caridad fraterna, requiere de mucho ejercicio de parte de nosotros. Desafortunadamente, por nuestra concupiscencia, por el pecado original, pues no se nos da de natural la caridad fraterna, más bien se nos da como que lo contrario. Santo Tomás, cuando habla de la caridad fraterna, dice que es la plena y absoluta consecución del fin último para el que la cosa fue creada. O sea, la realización plena del hombre, esa es la caridad, dice Santo Tomás. Nuestro Padre fue un gran estudioso y admirador de Santo Tomás. Partimos ahorita para nuestra reflexión y para darle gracias a Dios por la caridad fraterna que vivió nuestro Padre. Quisiera, en el Salmo 8, dice, Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Nuestro Padre podría responder con el concepto antropológico que nosotros conocemos y del cual parte el modelo educativo yermista, por ejemplo. ¿Cuál es el concepto que tiene nuestro Padre del ser humano, del hombre? Y él dice, el hombre es el hijo del Rey del cielo. Nuestro Padre dice el pobre se refiere al ser humano, al hombre. El hombre es el hijo del Rey del cielo. Por lo tanto, nuestro Padre, en este concepto que tiene del hombre, de la persona, del pobre, lo eleva a su máxima dignidad. No hay dignidad más alta que ser hijo de Dios. Ahora, si tú crees en ese concepto que estás dando, es decir, el hombre es el hijo del Rey del cielo, el pobre es el hijo del Rey del cielo, entonces debes actuar en consecuencia con ese concepto que dices que tienes del hombre. Entonces, la caridad fraterna, la aceptación mutua, la misericordia, se da en la medida en que tú verdaderamente reconozcas la dignidad de esa persona, que en este caso es el hijo del Rey del cielo. Por lo tanto, todas las acciones
que tengan que ver con ese hombre, con esa persona, tendrán que ver también con el concepto que se tiene, es decir, con la real dignidad que el hombre tiene de ser hijo de Dios. Entonces, andar por la caridad fraterna es andar por terrenos de misericordia. Sería andar por los terrenos o recorrer los pasos que recorrió nuestro Padre Fundador. En la bula, el Santo Padre Francisco, en la bula en donde se convoca el año de la misericordia, dice: estamos en tiempos de misericordia. Por ahí en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia que dio la Madre Guadalupe Lucía y nos hacía como una pequeña línea del tiempo en los que la Iglesia había caminado para declarar un año de misericordia. Primero se había declarado un año de la fe y después viene un año de misericordia, y el Papa declara en esa bula que estábamos en tiempos de misericordia. Hoy día seguimos en tiempos de la misericordia, porque Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Por lo tanto, la fe cristiana, la fe católica, tiene su síntesis, encuentra la síntesis de su realidad, digamos de su realidad antropológica, en la persona de Cristo, porque Él es la misericordia en persona. Jesús es el culmen de la misericordia del Padre que viene con nosotros a hermanarse. Jesús afirma, una vez que ha venido, que se ha encarnado, Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida de todos sus discípulos deberá ser el primado de la misericordia, podríamos decir la caridad fraterna. Él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia una vez más se revela como una dimensión fundamental de la misión de Jesús. Jesús vino a hermanarse con nosotros, vino a ser fraternos. Nos enseñó que antes se miraba a Dios como algo lejano, pero Jesús vino a revelarnos una verdad enorme y consoladora para nosotros, que somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Por lo tanto, al ser hermanos, nosotros compartimos la fraternidad, porque la fraternidad se comparte en familia y en hermanos. Fíjense que el número 21 de esta bula, que es muy corta, tiene números muy cortitos, pero el número 21 dice que la misericordia no es contraria a la justicia, y hace ahí una reflexión, porque dice que para nosotros, para los hombres, justicia de repente tiene una connotación como de venganza, y a veces hasta le ponemos justicia divina, pero hay una justicia, hay un Dios, decimos, como así con una connotación de venganza, de desquite, inclusive uno de los salmos dice, castígalos a ellos como nos has castigado a nosotros, para que sepan, como nosotros sabemos, que tú eres Dios. ¿Sí? El pensamiento del hombre, la justicia, le hace esa connotación de venganza, de desquite, pero Dios no. Dice que la misericordia no es contraria a la justicia. Digamos que Dios hace justicia con la misericordia, y la misericordia es perdón, es aceptación del pecador, es aceptación del hermano, porque le ofrece la posibilidad al hermano de arrepentirse, de examinarse, de cambiar de vida. Entonces, si Dios tuviera la justicia como nosotros la tomamos, pues dejaría de ser Dios. Sin embargo, Dios no puede otra cosa que ser misericordioso, que amar, porque Dios es la esencia, es Dios. No es una característica de Dios el amor y la misericordia, sino que es su esencia. Dios es amor y Dios es misericordia. Pues muchos santos, por supuesto nuestro Padre Fundador, entendió esto.
Por eso, en sus escritos, dice, nuestro padre no tuvo hermanos, no tuvo oportunidad de discutir con sus hermanos, de pelear con sus hermanos, ¿verdad? Como luego en las familias de más de dos existe. Pero él vivió la caridad, esa caridad fraterna, la vivió con muchas personas que le rodeaban. Y por supuesto que le costaba. Dice él, caridad, caridad siempre y con todos, especialmente con los que me buscan algún mal. Cueste lo que costare, aunque fuese la misma vida. Ven, nuestro padre es bastante radical. ¿Sí? Ayer el padre nos decía, siempre y en todo. Y esta frase, pues es más o menos eso, era siempre y en todo. Especialmente los que me buscan algún mal. Y nuestro padre aquí es bastante evangélico, porque recuerden, si te dan una bofetada, ponles la otra mejilla, dice el Evangelio, y si te quitan la túnica, dales también el manto. Y nuestro Padre dice, caridad, caridad siempre y con todos, especialmente con los que te buscan algún mal, es decir, con aquel que te quite el manto, ¿no? Cueste lo que costare, aunque fuese la misma vida. Entonces, nuestro Padre ejerció la misericordia y la caridad fraterna que yo creo que ya en la vida de los santos, en la misma vida de nosotros como católicos, como cristianos, como religiosas, la caridad y la misericordia pues no tendrían propiamente una definición diferente, vendrían en esencia a ser lo mismo, porque la caridad fraterna requiere del esfuerzo personal, de la aceptación del otro como es. Y la misericordia sería, el Papa ha puesto en la boca de la Iglesia también, el Papa Francisco, una palabra que yo creo que es como un regionalismo de Argentina, que dice un corazón misericordiado. Y yo decía, bueno, ¿qué no será mejor un corazón misericordioso? Y bueno, ya leyendo al Papa en sus escritos, dice, el corazón misericordiado es el que ha sido lleno de misericordia, el que ha experimentado en sí mismo la misericordia de tal manera que lo único que tiene ahora que dar o para dar es misericordia, porque Él está lleno, Él ha sido objeto de misericordia y nosotros hemos experimentado desde siempre esa misericordia de Dios. Para nuestro Padre, la misericordia y el amor fraterno hay que preparar el terreno. En nuestro fin secundario, que es la educación, el Padre Yermo nos ayuda a ir preparando a la persona, porque partimos de un concepto antropológico. El niño, la persona, es el hijo del Rey del Cielo, pero a veces su comportamiento no es como tal dignidad la tiene. Por lo tanto, hay que enseñarle, hay que instruirle, hay que formarle. Y nuestro Padre dice que formarle desde la tierna infancia. El Papa Francisco también en su encíclica sobre la familia, en Amoris Laetitia, dice, él nos narra en esta exhortación, es una exhortación apostólica, que la familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende el buen uso de la libertad. Y la familia, recuerden que la familia es un sacramento de la Iglesia, es un sacramento de unidad y es un sacramento de la creación. La familia, dice el Papa que la Biblia está llena de familias. Nada más de leer la genealogía de Jesús, pues vienen muchas familias antes y otras, dice ahí antes de la deportación y después de la deportación, antes de David, después de David, ¿sí? Y son muchas familias en donde son historias de amor esas familias y de crisis familiares, desde la primera página en donde aparece el intento de la primera familia de Adán y Eva,
hasta el Génesis, en donde ya aparecen las bodas del Cordero con la iglesia, que sería otra familia. Nosotros sabemos también que la iglesia es nuestra familia y es la gran familia, por eso decimos la gran familia de la iglesia. La familia como núcleo social es un signo, es un sacramento, pero también la iglesia es un sacramento de unidad, y varias veces lo hemos escuchado. Nuestro Padre dice que para que se llegue a la caridad fraterna, para que se viva esta plenitud por la que ha sido creado el hombre, se requiere que se forme desde la tierna infancia. Él dice que en la tierna edad hay que echar cimientos sólidos y duraderos. Con el pasar del tiempo se utilizarán otros recursos, pero los más importantes son los que forman el corazón desde la primera infancia. También dice que es importante la educación cristiana en el hogar. Y dice que difícilmente se pierde un joven o un niño que ha sido formado en la religión verdadera. Entonces, si los cimientos se echan desde la tierna infancia, de alguna manera estaremos garantizando que cuando la persona sea adulta, verdaderamente sea una persona fraterna, verdaderamente sea una persona misericordiosa. ¿Por qué? Porque lo habrá ejercitado desde la tierna infancia. También dice nuestro Padre en algunas de las 7 cartitas que escribió de educación, dice que es más peligroso un grupo de jóvenes sin formación cristiana en la calle, que es más peligroso para la sociedad un grupo de jóvenes sin formación cristiana que una manada de leones. Entonces imagínense que en la calle andan los leones, pues nosotros no salimos. Pero si los jóvenes andan, nosotros muy confiados, pero un joven sin formación cristiana, pues es un peligro para la sociedad y para sí mismo. Y creo que ahora mismo lo podemos ver con la delincuencia, con el crimen organizado, con la corrupción, etc. Todos ellos fueron niños, tuvieron un corazón tierno y a lo mejor les faltó esa forma. Dice nuestro Padre, a los padres de familia dirige esto: al instruir a los hijos en la religión, los padres deben simultáneamente dedicarse a formar el corazón del hijo, ya que los enemigos pueden echar a perder la buena siembra. Para nuestro Padre, entonces, es importante la formación desde el inicio, desde la tierna infancia. Ahora, esta aspiración de la caridad fraterna, pues es una meta, es una aspiración de todos los católicos. ¿Sí? Nosotros como católicos estamos llamados a formar una sola familia, a amar como Jesús amó y a ser ejemplos de esa caridad y de este amor. Dice nuestro Padre que vuestra caridad no sea solamente de palabras. Y por supuesto, hermanas, miren que hablar compromete, ¿sí? Y más querer reflexionar sobre las palabras de un santo, en este caso nuestro Padre, que vivió la caridad. Entonces, la caridad no sea solamente de palabras, porque a lo mejor de palabras no sabemos el himno de la caridad explicado y magistralmente explicado, teológicamente explicado. Dice que sino de obras, dice nuestro Padre, que la caridad no sea solamente de palabras, sino de obras, y que se manifieste en todas las circunstancias y acciones de la vida. Nuevamente, nuestro Padre decía ayer en la reflexión, siempre y en todo lugar, siempre y en todo. Por lo tanto, dice nuestro Padre, que la caridad no sea solamente de palabras, sino de obras, que se manifieste en todas las circunstancias de la vida. Por lo tanto, la medida con la que nosotros podamos expresar la caridad no va a ser porque lo predicamos, sino porque lo vivimos. Y ustedes saben que entre nosotros, en nuestras familias, pues todos nos conocemos perfectamente, se habla de nosotros, y decimos de es que mi hermano tiene un carácter, o mi hermana tiene una, o la hermana X, en fin.
¿Por qué? Porque nos conocemos. Entonces, vivir el amor fraterno y vivirlo en familia y en comunidad, pues es un reto, requiere de un ejercicio constante. Creo que tener presente para nosotras, sobre todo para la familia yermista, para nosotras como siervas, que la caridad depende de qué sea el hombre para ti, como lo fue para nuestro Padre, el Hijo del Rey del Cielo. Eso será un eje por el que podrás dirigir tus acciones. ¿Quién es el hombre para ti? ¿Es un trabajador? ¿Es un empleado? ¿Es un hermano latoso? ¿Quién es tu hermana de comunidad? ¿Es una persona que no te simpatiza? ¿Es una persona que no cubre tus expectativas? ¿O es, como dice el Papa Benedicto en Caritas Deus, el amor cristiano nace desde el amor de Dios, porque Él nos ha creado, y también el amor llega a su plenitud con la encarnación de Cristo en nosotros. Cuando yo veo al hermano con los ojos de Cristo, ahí puedo aspirar a la caridad fraterna. Y nuestro Padre, pues, es el ejemplo más acabado de la caridad fraterna. Por eso la Iglesia lo ha reconocido y por eso nosotros hoy contamos con su valiosa intercesión como San José María de Yermo y Parras. ¿Sí? Pues que nuestro Padre nos ayude por su intercesión a vivir esta virtud de la caridad fraterna y que cada una de nosotras, por intercesión de Él y de nuestra Madre Santísima, alcancemos cada día en el ejercicio de la caridad pues la plenitud a la que hemos sido llamados. Buenas noches, Dios les pague. Hacemos nuestra oración a la novena de nuestro Santo Fundador. Dios nuestro, que te dignaste agregar al número de los santos a tu fiel siervo San José María de Yermo, te rogamos que, conducidos por sus palabras y ejemplos, sepamos encontrar en nuestra vida el camino de su divina voluntad y la abracemos incondicionalmente para tu mayor gloria, bien nuestro y de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Día sexto. Amor fraterno. San José María de Yermo sabía que el amor a Dios no es auténtico si no se manifiesta en un sincero amor a los hermanos. En su vida lo practicó en grado heroico, de manera que le mereció el título de gigante de la caridad. Pensamientos del Padre Yermo. Quiero darte ahora y siempre la prueba de mi sincero amor, perdonando y amando mucho más a quienes se muestran como mis enemigos. Caridad, caridad siempre y con todos, especialmente con los que me buscan algún mal, cueste lo que costare, aunque fuese la misma vida. Que vuestra caridad no sea solamente de palabras, sino de obras, y que se manifieste en todas las circunstancias y acciones de la vida. En unos momentos de silencio hacemos nuestra petición. San José María de Yermo, siervo de Dios y Padre de los pobres. Ruega por nosotros. Divino corazón de Jesús, enviado por el Padre para evangelizar a los pobres, que encendiste en el corazón de tu fiel siervo, San José María de Yermo, una caridad fecunda que lo llevó hasta la inmolación de sí mismo, en favor de los desamparados. Te pedimos nos concedas imitar sus ejemplos y la gracia que por su intercesión humildemente imploramos. Amén. Agradecemos su participación, que nos hayan acompañado en este día sexto de la novena, y los seguimos invitando para que sigan las transmisiones por este mismo medio a esta misma hora. Dios se los pague.